Como cualquier otro importante centro turístico y empresarial, Madrid cuenta con alojamientos de todo tipo y para todos los bolsillos. En este video te voy a regalar mi selección de las mejores zonas donde alojarte cuando visites esta ciudad. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. El centro es sin duda el distrito que te ofrecerá mayores comodidades, por la amplia oferta de alojamientos de todo tipo y porque desde allí podrás moverte caminando hasta una gran cantidad de puntos de interés. Igualmente, dentro de este distrito centro hay una interesante variedad de zonas con características muy marcadas. Lo ideal será que estas características coincidan con las pretensiones de tu viaje y por eso a continuación te voy a hablar sobre cada una de ellas. Puerta del Sol, Gran Vía. Es el punto más concurrido y estratégico para alojarse en Madrid, por estar cerca de todo y rodeado de ambiente por todas partes. La Puerta del Sol, kilómetro cero de la ciudad y donde se encuentran los símbolos emblemáticos del oso y el madroño, es el punto de encuentro de madrileños y visitantes por su ubicación y la conexión entre diferentes medios de transporte público. Su edificio más antiguo es la Casa de Correos y frente a su torre del reloj se congregan cada Nochevieja centenares de personas para recibir el Año Nuevo con las 12 campanadas. A través de la Gran Vía se extienden una gran cantidad de comercios, hoteles, bares, restaurantes y teatros, lo que le dio el apodo de Broadway madrileño. Su oferta de alojamiento es muy variada, pero sus precios están a mitad de tabla en relación a otras zonas cercanas. Malasaña. En los años 80 fue el centro del movimiento cultural conocido como La Movida, que desencadenó cambios sociales y otorgó al barrio su estatus de contracultura y personalidad rockera. Es una zona joven, dinámica y alternativa, donde encontrarás tiendas de segunda mano, galerías de arte, bares, restaurantes y un ambiente alegre y multicultural, adornado por sus paredes cubiertas con grafitis. Es una de las zonas de fiesta más populares de la ciudad por su céntrica ubicación, pero también podrás encontrar descanso si te alojas en sus calles menos transitadas. Los precios de hospedaje son bastante accesibles. En lo personal, es una de mis zonas preferidas para alojarse en la ciudad de Madrid. Chueca. Es conocido por ser el barrio predilecto entre la comunidad LGTBI madrileña, que ha revitalizado la zona y convive con personas mayores que llevan toda su vida viviendo allí. Está muy de moda por ser, junto a su vecino barrio Malasaña, una de las zonas con más vida nocturna de la ciudad. En sus calles se pueden encontrar tiendas, bares, restaurantes, agencias de viaje y alojamientos de diversos tipos. Su centro es la Plaza de Chueca, donde se encuentra en la estación de metro homónima y muy cerquita el remodelado Mercado de San Antón, convertido en un espacio de ocio, con galerías de arte y bares con terraza que se mezclan con tradicionales establecimientos como carnicerías, pescaderías y verdulerías. El barrio de Chueca es pequeño, pero lleno de vida y es una muy buena opción si buscas un ambiente animado y precios parecidos a los del barrio Malasaña. Madrid de los Austrias. Es el barrio más antiguo de la ciudad que floreció en la época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España. Se caracteriza por sus calles estrechas, sus placitas y sus iglesias del siglo XVI y XVII. Además es un sitio excelente para comer o salir de tapas. En ella están algunos de los monumentos más conocidos, como el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Plaza Mayor y la Plaza de la Villa. Sin dudas es un barrio con mucho encanto y atractivos turísticos, pero sus precios no terminan siendo tan atractivos como en otras zonas cercanas. La Latina. Es una zona llena de bares y restaurantes, punto de encuentro para tomarse unas cañas o salir de tapas. Tiene un entorno muy pintoresco, con antiguas y estrechas calles medievales y numerosos espacios verdes. Los fines de semana se llena de gente que va a disfrutar de su perfil gastronómico y animación, pero los días laborales es un barrio común, con vecinas y vecinos que se acercan al mercado de la cebada a hacer sus compras diarias. También es la sede cada domingo y día festivo del famoso mercado de pulgas El Rastro. Una opción interesante que deberían tener en cuenta aquellas personas que priorizan el presupuesto sobre la ubicación. Retiro. Esta zona residencial vive al compás de tres espacios esenciales. El Parque del Buen Retiro, que con sus 118 hectáreas es el principal pulmón verde de la ciudad, la Plaza de Cibeles y la Estación de Atocha. Esta combinación lo convierten en un barrio ideal si buscas tranquilidad, buena conexión de transporte y si además tenés la capacidad de pagar sus alojamientos, que son en su mayoría de gama media alta. Lavapiés.
Podríamos definirla como una de las zonas más multiculturales de Madrid. Justamente su diversidad cultural es la razón de su gran oferta de restaurantes de comidas típicas de diferentes partes del mundo. Lejos del centro, pero no tanto, da la impresión de estar en una ciudad diferente. Locales de comida, cafés y terrazas, además de precios muy accesibles de hospedaje, la posicionan como una opción a considerar si lo que buscas es alojamiento barato. Sobre todo destacan las calles más cercanas a la Latina. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si te gustó, no olvides comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Si aún no sos parte de esta comunidad, te invito a suscribirte, porque se vienen nuevos videos para ayudarte a organizar tus futuros viajes.